Estamos grabando, gente de YouTube. Recordad seguirme en Twitch, en Instagram, bueno, tenéis las redes sociales ahí, ¿vale? En pantalla, como siempre. Hoy vamos a seguir con este libro, ¿vale? Vamos a seguir indagando, vamos a seguir hablando de un libro que a mí me parece muy interesante y que creo que os puede ayudar también a ustedes, ¿vale? A, reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Así que vamos a seguir con realismo capitalista. No hay alternativa. En este caso vamos a seguir con el capítulo 2. ¿Qué pasaría si todos estuvieran de acuerdo con tu protesta? En el Gangsta Rap y en El Roy, el realismo capitalista adquiere la forma de una sobreidentificación con el capital en su aspecto predatorio más despiadado, pero no siempre tiene por qué tomar esta forma. De hecho, el realismo capitalista puede estar muy cerca de un cierto anticapitalismo. Y como ha dicho de modo provocativo Zizek, el anticapitalismo está ampliamente difundido al interior del mismo capitalismo. Esto es lo que hablábamos en el directo anterior, donde se especificaba que el capitalismo era muy bueno en crear sus propias alternativas, ¿no? Sus propios detractores, o también en aprovecharse de ellos. Por lo tanto, casi todos los movimientos anticapitalistas están insertos dentro del capitalismo de manera impresionante, ¿vale? Incluso son parte del capitalismo, haciendo ver que el capitalismo es un sistema que no tiene ideología, al fin y al cabo, que es lo que pretende decirnos al final este libro, Realismo Capitalista, ¿no? Que el capitalismo quiere hacernos ver que no tiene ningún tipo de ideología, abrazando todas las cuestiones ideológicas, incluso las que van contra él, ¿no? Cada tanto tiempo vemos que el villano del último film de Hollywood vuelve a ser la corporación maligna. Más que socavar el realismo capitalista, este anticapitalismo gestual lo refuerza. Importante esto, ¿vale? Y ahora viene un apartado brutal que yo creo que os va a gustar. Pensemos en Wall-E, de Disney Pixar, de 2008. El film muestra una tierra tan arruinada que los seres humanos ya no pueden habitarla. No quedan dudas de que el capitalismo de consumo y las corporaciones, en particular la megacorporación By and Large, son los únicos responsables de la depredación. Los seres humanos finalmente aparecen en escena como criaturas infantiles y obesas que interactúan entre sí a través de interfaces gráficas, se mueven en sillas motorizadas y toman de a sorbos todo el tiempo una especie de sopa de origen incierto. Lo que nos encontramos en este film es una visión del control y la comunicación idéntica a la de Jean Baudrillard, en la que el yugo no toma la forma de la subordinación a un espectáculo extrínseco, sino a uno que nos invita a interactuar y participar. Parece que el objeto de la sátira es el público del cine, lo que llevó a algunos críticos de derecha a reaccionar y condenar a Disney y Pixar por atacar a su propia audiencia. Esta clase de ironía, más que desafiar, alimenta el realismo capitalista. Un film como Wall-E es ejemplar de lo que Robert Faller ha llamado interpasividad. La película exhibe nuestro anticapitalismo frente a nosotros mismos y nos permite seguir consumiendo con impunidad. Muy interesante, ¿qué os parece esto? Muy interesante, ¿no? Es decir, que viendo cuestiones anticapitalistas, participando en movimientos anticapitalistas, simplemente lo que estamos haciendo es consumir, ¿no? Quitarnos ese deseo mediante el consumo de este tipo de artefactos culturales para luego seguir aprovechando y viviendo en el capitalismo como si tal cosa, como si no pasara nada, ¿no? La tarea de la ideología capitalista no es convencernos de algo, esa sería la tarea de algún tipo de propaganda, sino ocultar el hecho de que las operaciones del capital no dependen de algún tipo de creencia subjetivamente compartida. Esto es lo que os decía antes, ¿no? Lo que la ideología del capital es que el capital no tiene ideología. Se supone, ¿vale? Y además es contradictorio, porque la ideología del capital es que no tiene ideología, para que veáis, ¿no? Que es contradictorio. El estalinismo o el fascismo no pueden concebirse sin la propaganda, pero el capitalismo sí, y perfectamente. Incluso la propaganda suele sentarle mal, y quizás el realismo capitalista funcione mejor cuando nadie lo defiende. Por eso los anarcocapitalistas caen por su propio peso. Por eso aquellos que defienden el capitalismo están haciendo propaganda del capitalismo y están realmente haciendo el trabajo contrario. Lo mejor que le viene al capitalismo es que no se hable de él.
que no se hable, que sus mecanismos funcionen de manera, pues sí, de manera oscura, por debajo, a la sombra. Así es como mejor se mueve, ¿no? El capitalismo realmente podría definirse como un personaje de rol pícaro, ¿no? Que le gusta actuar entre las sombras, en silencio, en sigilo, sin que nadie le moleste y que siga haciendo sus fechorías. El consejo de Zizek en este punto es invaluable. Si en el concepto clásico de ideología la ilusión se sitúa en el conocimiento, entonces la sociedad actual ha de parecer como posideológica. La ideología que prevalece es la del cinismo. La gente ya no cree en la verdad ideológica, no toma las proposiciones ideológicas en serio. El nivel fundamental de la ideología, sin embargo, no es el de una ilusión que enmascara el estado real de las cosas, sino el de una fantasía inconsciente que estructura nuestra propia realidad social. Y en este nivel estamos, claro está, lejos de ser una sociedad posideológica. La distancia cínica es solo un camino para cegarnos al poder estructurante de la fantasía ideológica. Aun cuando no tomemos las cosas en serio, aun cuando mantengamos una distancia irónica, aún así lo hacemos. La ideología capitalista en general, según Zizek, consiste justamente en la sobrevaloración de la creencia en el sentido de una actitud subjetiva interna, distinta de las creencias que manifestamos en nuestra conducta. Estamos autorizados a seguir participando en el intercambio capitalista siempre que consideremos que el capitalismo es algo muy malo solo en nuestro fuero interno. Es interesante esto. Solo si pensamos, no, el capitalismo es malo, pero no actuamos de verdad contra él, el capitalismo nos dejará seguir. Por eso las izquierdas que se encuentran en el sistema, ¿vale? Y que están en los gobiernos, son plenamente capitalistas. Solo son capitalistas, como dice aquí Zizek, en su fuero interno, ¿vale? Porque una izquierda anticapitalista no entraría dentro del sistema. No estaría dentro del sistema capitalista, ¿no? Y es lo que pues se observa con todas las izquierdas ahora. Casi todas las izquierdas en todo el mundo son capitalistas, aunque dicen que son anticapitalistas, pero realmente no. Simplemente quieren volver a una especie de socialdemocracia capitalista, ¿vale? De acuerdo con Zizek, el capitalismo reposa en esta estructura particular de repudio. Creemos que el dinero no es más que un signo sin sentido ni valor intrínseco, y sin embargo actuamos como si tuviera un valor sagrado. Esta conducta no solo admite el repudio, sino que incluso depende de él. Podemos fetichizar el dinero en nuestras acciones únicamente porque ya hemos tomado una distancia irónica con respecto a él en nuestras mentes. El anticapitalismo corporativo no importaría si pudiera diferenciárselo de un movimiento anticapitalista auténtico. Sin embargo, incluso antes de que su impulso se cortara en seco con los ataques del 11 de septiembre, el llamado movimiento anticapitalista ya parecía haberle hecho demasiadas concesiones al realismo capitalista. Al mostrarse incapaz de oponer un modelo político económico alternativo y coherente, hizo cundir la sospecha de que el objetivo del movimiento no era erradicar el capitalismo, sino solo mitigar sus excesos. ¿Vale? Lo que os decía antes, todo partido de izquierda que se presente a unas elecciones no quiere destruir el capitalismo, sino mitigar sus excesos, ¿vale? Pero el capitalismo es un exceso en sí mismo, por lo tanto seguiría manteniéndose los excesos. Y puesto que sus actividades tomaron la forma de protestas escenificadas más que la de la organización política, pudo sentirse que el anticapitalismo consistía meramente en un conjunto de demandas histéricas que en su mismo momento de formulación se sabían incapaces de encontrar respuesta. En efecto, las protestas anticapitalistas se han convertido en una especie de carnavalesco ruido de fondo para el realismo capitalista y en verdad comparten demasiados aspectos con eventos hipercorporativos como Live 8 de 2005 y su exasperante petición de que los políticos legislen la abolición de la pobreza, ¿no? Vamos, que todo se ha convertido en un circo. También ocurre otra cosa. La única política de izquierda, la única política que realmente sería de izquierda y que sería anticapitalista es la política económica, ¿vale? Que es la interesante. Todo lo demás es superfluo, ¿vale? Un partido de izquierda se debería de distinguir de otro partido de derechas o del sistema por su política económica, ¿no? En el fondo, Live 8 fue una protesta extraña, una con la que todos podíamos estar de acuerdo. ¿A quién le gusta la pobreza al fin y al cabo? No quiero decir que fuera una forma degradada de acción. Todo lo contrario, en un evento como Live 8, la lógica de la protesta quedó a la luz en su forma más pura. El impulso hacia la manifestación en la década de 1960 requería la existencia de un padre malévolo.
profeta de un principio de realidad que supuestamente niega el derecho a la diversión total de una manera arbitraria y cruel. Este padre tiene acceso ilimitado a los recursos, pero los acapara con egoísmo y capricho. Y sin embargo, no es el capitalismo sino la protesta en sí misma la que depende de esta figura del padre. Y uno de los éxitos de la élite global actual es, sin duda, evitar que se la identifique con la figura del padre avaro, aunque la realidad que imponen a los jóvenes sea sustancialmente más dura que las condiciones contra las que protestaba la juventud en 1960. De hecho, fue la élite global, encarnada en entertainers como Richard Curtis y Bono, la que organizó el evento, ¿vale? El evento de Live 8. Pero buscar posibilidades reales para la acción política implica, primero que nada, que aceptemos nuestra inserción en el nivel del deseo en la picadora de carne del capitalismo. Es decir, que lo primero que debemos aceptar es que estamos insertos en un sistema capitalista y por lo tanto estamos insertos en sus mecanismos de deseo, de compra, de venta, ¿vale? Esa crítica de todo comunista tiene un iPhone es una crítica, o si eres comunista porque tienes un iPhone, perdón, esa crítica es una crítica absurda, pues que se responde simplemente con diciendo es que estoy inserto en un sistema capitalista y por lo tanto me afectan sus mecanismos de deseo, de aceptación, de compra, de venta, ¿vale? No puedo escapar a ello. Como tampoco puedes escapar a la posmodernidad, es algo que no es una ideología, sino que es un hecho factual. Todos somos posmodernos, ¿vale? Lo que queda sin decir en el rechazo del mal y la ignorancia dentro de un otro fantasmático es nuestra propia complicidad en las redes planetarias de la opresión. Lo que debemos tener en mente es tanto que el capitalismo es una estructura impersonal hiperabstracta, como que no sería nada sin nuestra cooperación. Por eso la descripción más gótica del capitalismo es también la más certera. El capital es un parásito abstracto, un gigantesco vampiro, un hacedor de zombies. Pero la carne fresca que convierte en trabajo muerto es la nuestra. Y los zombies que genera somos nosotros mismos. En cierto sentido, la élite política simplemente está a nuestro servicio, y el miserable servicio de que nos provee es lavarnos la libido de modo sumiso, representar los deseos de los que no nos hacemos cargo como si no tuvieran nada que ver con nosotros. El chantaje ideológico que viene ocurriendo desde los conciertos Live Aid de 1985 insiste en que individuos compasivos y solidarios pueden terminar con la pobreza sin la necesidad de ninguna solución política o reorganización sistémica. Es necesario actuar de una vez, se nos dice. Hay que suspender la discusión política en nombre de la inmediatez ética. Product Red, la marca de Bono, intenta prescindir hasta del intermediario filantrópico. La filantropía es como la música hippie, tomarnos de las manos, dijo Bono. Product Red es más como el punk o el hip hop, comercio que involucra la acción real y no solo un gesto. El punto no es ofrecer una alternativa al capitalismo, al contrario, el carácter punk o hip hop presente en Product Red es la aceptación realista de que el capitalismo es el único juego que podemos jugar. Al buscar que una parte de las ganancias de las ventas de los productos particulares se destinen a buenas causas, Product Red encarna la fantasía de que el consumismo occidental, lejos de estar intrínsecamente implicado en la desigualdad global sistémica, puede más bien contribuir a resolverla. Lo único que tenemos que hacer es comprar los productos correctos. ¿Vale? Y aquí termina el capítulo 2, ¿vale? Que leeremos el siguiente capítulo también, no os preocupéis. Lo que venía a decir en este último apartado es que casi todas las acciones que se deshacen de la política son acciones del capitalismo real o del realismo capitalista que se basan en utilizar sus sistemas para no ir contra ellos, sino simplemente para decir esto es lo que simplemente para decir que esos procesos o estos sistemas son válidos también para hacer el bien, ¿vale? Los mismos sistemas que hacen el mal, que es por ejemplo el consumo y el consumo que no se puede frenar, también el mismo consumo puede convertirse, en vez de una causa de ruptura y de pobreza, en una causa de solución, ¿no? Pero realmente no se ataca lo que de verdad crea el mal, que es el consumo. Vamos con el capítulo 3. El capitalismo y lo real. Realismo capitalista no es una categoría de nuevo cuño.
ya la han utilizado un grupo de artistas pop alemanes y también Michael Katson en su libro Publicidad, La persuasión incómoda, de 1984. En ambos casos como una referencia paródica al realismo socialista. Recordad que siempre se decía que no se ha aplicado nunca el socialismo, sino que se aplicó el socialismo real, ¿vale? Mi empleo del término, no obstante, apunta a un significado más expansivo, incluso exorbitante. A mi entender, el realismo capitalista no puede limitarse al arte o al modo casi propagandístico en el que funciona la publicidad. Es algo más parecido a una atmósfera general que condiciona no solo la producción de cultura, sino también la regulación del trabajo y la educación, y que actúa como una barrera invisible que impide el pensamiento y la acción genuinos, ¿vale? Es decir, que lo envuelve todo, ¿vale? Si el realismo capitalista es así de consistente y si las formas actuales de resistencia se muestran tan impotentes y desesperanzadas, ¿de dónde puede venir un cuestionamiento serio? Una crítica moral del capitalismo que ponga el énfasis en el sufrimiento que acarrea únicamente reforzaría el dominio del realismo capitalista. Con facilidad pueden presentarse la pobreza, el hambre y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se acaben estas formas de sufrimiento como un modo de utopismo ingenuo, que es lo que dicen los anarcoliberales y los conservadores de nuevo cuño. Pues bueno, pues a ver, tampoco podemos esperar mucha inteligencia, ¿vale? De gente así. Solo puede intentarse un ataque serio al realismo capitalista si se lo exhibe como incoherente o indefendible. En otras palabras, si el ostensible realismo del capitalismo muestra ser todo lo contrario de lo que dice. No hace falta decir que lo que se considera realista en una cierta coyuntura en el campo social es solo lo que se define a través de una serie de determinaciones políticas. Ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se la naturaliza. Y no puede naturalizársela si se la considera un valor más que un hecho. Por eso es que el neoliberalismo buscó erradicar la categoría de valor en un sentido ético. A lo largo de los últimos 30 años, el realismo capitalista ha instalado con éxito una ontología de negocios en la que simplemente es obvio que todo en la sociedad debe administrarse como una empresa, el cuidado de la salud y la educación inclusive, ¿vale? Tal y como han afirmado muchísimos teóricos radicales, desde Brecht hasta Foucault y Badiou, la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apariencia de todo, orden natural, que revelemos que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia, y al mismo tiempo que lo que se presenta como imposible se revele accesible. Es bueno recordar que lo que hoy consideramos realista alguna vez fue imposible. Las privatizaciones que tuvieron lugar desde la década de 1980 hubieran sido impensables apenas una década atrás. El paisaje político y económico actual, con sus sindicatos alicaídos y sus infraestructuras y ferrocarriles desnacionalizados, hubiera parecido inimaginable en 1975. Es decir, que no es natural lo que vivimos ahora, ¿vale? Inversamente, lo que parece realizable hoy es considerado apenas una posibilidad irreal. La modernización, observa Badiou con amargura, es el nombre para una definición estricta y servil de lo posible. Estas reformas tienen el objeto excluyente de hacer que lo que alguna vez fue practicable se vuelva imposible, mientras se vuelve susceptible de lucro para la oligarquía dominante, lo que antes no lo era. Cuando se dice, no, es que no hay alternativa, no, es que la sanidad funciona muy mal. Que la sanidad funcione muy mal no es una cosa inevitable, no pertenece a la inevitabilidad, sino que es una decisión política, ¿vale? En este punto puede ser útil introducir una distinción teórica elemental del psicoanálisis lacaniano, a la que Zizek le ha dado mucha validez y actualidad. La diferencia entre lo real y la realidad. Como explica Alenka Supankich, no lo sé. La postulación de un principio de realidad por parte del psicoanálisis vuelve sospechosa toda realidad que se presente como natural. El principio de realidad, escribe Supankich, no es una especie de vía natural al conocimiento relacionada con la manera de darse de las cosas. El principio de realidad está mediado ideológicamente él mismo. Hasta podría decirse que constituye la forma mayúscula de la ideología, al ser la ideología que se presenta como puro hecho empírico o biológico o económico, como una pura necesidad que tendemos a percibir, justamente como no ideológica.
Y es en este punto donde deberíamos estar especialmente alertas al funcionamiento de la ideología. Es decir, que la ideología busca constantemente convertirse en un hecho al cual no podamos huir, un hecho que parezca natural. Para Lacan, lo real es aquello que toda realidad debe suprimir. De hecho, la realidad se constituye a sí misma gracias a esta represión. Lo real es una X impávida a cualquier intento de representación, un vacío traumático del que solo nos llegan atisbos a través de las fracturas e inconsistencias en el campo de la realidad aparente. De manera que una estrategia contra el realismo capitalista podría ser la invocación de lo real que subyace a la realidad que el capitalismo nos presenta. La catástrofe ambiental es un real de este tipo. Es cierto que en un determinado nivel podría parecer que los temas ecológicos no son nada parecidos a un vacío irrepresentable para la cultura capitalista. El cambio climático y la amenaza del agotamiento de los recursos no son temas reprimidos en lo absoluto. Están incorporados en la publicidad y el marketing que nos bombardea a toda hora. Lo que este tratamiento de la catástrofe ambiental demuestra es la fantasía estructural de la que el realismo capitalista depende entero. La suposición de que los recursos son infinitos, de que la tierra no es más que una piel de serpiente, de la que el capital podría desprenderse sin problemas y que en el fondo todo podría resolverlo el mercado. Es muy interesante. Esto es una crítica que se le puede hacer al capitalismo de manera furibunda, ¿no? El capitalismo presupone un crecimiento continuo, un progreso continuo, sobre todo económico, y un aumento continuo del capital en un mundo que es finito. Por lo tanto, presupone una imposibilidad, ¿vale? Por muy eficientes que seamos con los recursos, por mucha energía que saquemos de un átomo, de la milésima parte, es finito, ¿vale? La realidad en la que vivimos es finita. Por muchos motivos, ya no solo por la naturaleza, sino por nosotros mismos, que morimos, ¿no? Por eso también el capitalismo tiene otra fantasía. Esta fantasía no la vais a ver venir, la inmortalidad. En última instancia, del ser humano me refiero. En última instancia, Wall-E presentó una versión de esta fantasía, la idea de que la expansión infinita del capital es posible, de que el capitalismo puede proliferar incluso sin la mediación del trabajo. En la nave en la que la humanidad vive fuera del planeta, Axiom, los robots hacen todo el trabajo. El agotamiento de los recursos terrestres parece ser apenas una falla temporaria del sistema, y que, después de un necesario periodo de recuperación, el capital mismo puede volver a insuflar vida en el planeta, darle forma a su paisaje y recolonizarlo. Sin embargo, la catástrofe ambiental aparece en la cultura capitalista solo como una forma de simulacro. Sus implicaciones reales son demasiado traumáticas para que el sistema pueda asimilarlas. El significado de las críticas ecologistas es que el capitalismo, lejos de ser el único sistema político-económico viable, es el que está poniendo en riesgo la misma existencia de un medio ambiente habitable por el ser humano. La relación entre el capitalismo y el ecodesastre no es de coincidencia ni de accidente. La necesidad de un mercado en expansión constante y su fetiche con el crecimiento implican que el capitalismo está enfrentado con cualquier noción de sustentabilidad ambiental. Por eso el capitalismo a lo que más miedo le tiene realmente es a las teorías de crecimiento cero, de decrecimiento, incluso de consumo moderado. Y eso que muchas de ellas están insertas dentro de las maquinarias capitalistas. Pero quizás sea lo más anticapitalista que uno puede encontrar. Porque además atacan directamente la esencialidad del capitalismo real. Cosa que es paradójica, ¿no? Pero es así. Los temas de la ecología, no obstante, se han convertido efectivamente en una zona de debate. Un espacio cuya politización se pelea día a día. Por eso, en lo que sigue, preferiré detenerme en otras dos aporías del realismo capitalista que todavía no han sido politizadas al mismo nivel. La primera es la aporía de la salud mental, que ya está siendo politizada, ¿vale? Es un caso ejemplar de la operatoria del realismo capitalista, que insiste en que la salud mental debe tratarse como un hecho natural tanto como el clima, aunque acabamos de ver que el clima ya no es un hecho natural, sino un efecto político-económico. En las décadas de 1960 y 1970, la política y la teoría radicales, Leng, Foucault, Deleuze y Guattari, etc., formaron una coalición a propósito de cuadros mentales extremos como la esquizofrenia y argumentaron, entre otras cosas, que la locura no es una categoría natural, sino política. Lo que necesitamos ahora es una politización de aquellos desórdenes en apariencia mucho más normales.
y justamente es su normalidad lo que debería llamarnos la atención. En el Reino Unido, la depresión es hoy en día la enfermedad más tratada por el sistema público de salud. En su libro The Selfish Capitalist, Oliver James afirma de manera convincente que existe una correlación entre las tasas crecientes de desorden mental y la variante neoliberal del capitalismo que se practica en países como el Reino Unido, los Estados Unidos y Australia. En línea con el razonamiento de James, me propongo afirmar que es necesario volver a discutir el problema creciente del estrés y la ansiedad en las sociedades capitalistas de la actualidad. También sufrimos ahora esto, ¿no? Donde se ven tasas de suicidios muy grandes. De hecho, es una de las muertes más acuciantes en los jóvenes, donde la sociedad sobrevive a base de antidepresivos, donde en Estados Unidos hay una verdadera catástrofe humana y sanitaria de los opiáceos, ¿no? Por huir de la realidad y del dolor. Y vemos que esto no es natural, esto lo está provocando el capitalismo real. Ya no debemos tratar la cuestión de la enfermedad psicológica como un asunto del dominio individual cuya resolución es de competencia privada. Justamente, frente a la enorme privatización de la enfermedad en los últimos 30 años, debemos preguntarnos: ¿cómo se ha vuelto aceptable que tanta gente, y en especial tanta gente joven, esté enferma? La plaga de la enfermedad mental en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es en efecto alto. ¿Vale? El coste que nosotros pagamos para que el capitalismo siga produciendo y produciendo y produciendo es demasiado alto como para que estemos haciéndole caso. ¿Vale? Por eso hay que decir que no al trabajo, ¿vale? La otra aporía que deseo subrayar es la de la burocracia. En sus ataques clásicos al socialismo, las ideologías neoliberales deleznaban la burocracia que condujo a las economías controladas de arriba abajo a la esclerosis y la ineficacia generalizada. Con el triunfo del neoliberalismo se suponía que la burocracia quedaría definitivamente obsoleta y se convertiría en una especie de vestigio irredento del pasado estalinista. Sin embargo, esta pretensión contradice la experiencia de la mayor parte de las personas que trabajan y viven en el capitalismo tardío, y que estarían dispuestas a afirmar con convencimiento que la burocracia sigue siendo muy importante en su cotidianidad. Es que en lugar de desaparecer, la burocracia ha cambiado de forma, y esta nueva forma descentralizada le ha permitido proliferar. La persistencia de la burocracia en el capitalismo tardío no significa en sí misma que el capitalismo no funciona. Más bien, lo que sugiere es que la forma efectiva en la que el capitalismo funciona es muy diferente de la imagen que presenta el realismo capitalista. ¿Vale? De hecho, esto se puede ver con la facilidad que tiene uno de comprar una cosa mediante, por ejemplo, una llamada de teléfono, y la dificultad que tiene uno de darse de baja de cualquier tipo de servicio telefónico, internet, cualquier tipo de servicio, ¿vale? Las trabas que a uno le ponen, todo esto es burocracia capitalista, ¿vale? Es lo que está diciendo aquí, todo esto es burocracia, no nos olvidemos. Las cuestiones de devolución al cliente que se atrasan, retrasan, lo mucho que cuesta no ir en contra del capitalismo, sino devolver un producto, quejarse a cualquier tipo de empresa, los procesos que hay que pasar, darse de baja de Facebook, cualquier movida de estas es burocracia capitalista. Esto no te lo exige ningún tipo de estado, ¿vale? Y sobre todo las grandes compañías tienen unos procesos internos burocratizados que son una locura, que muchos estados estarían deseosos de tener simplemente por la tontería que hacen de papeleos sin ton ni son, ¿vale? En buena medida he preferido concentrarme en los problemas de la salud mental y la burocracia, porque los dos tienen un fuerte ascendente sobre un área de la cultura que los imperativos del realismo capitalista han logrado de modo creciente dominar: la educación. Durante la mayor parte de la década de 2000 he trabajado como profesor en un terciario del sistema Further Education, y en las siguientes páginas me basaré sobre todo en esa experiencia. En el Reino Unido, los terciarios del sistema Further Education solían ser lugares a los que los estudiantes, generalmente procedentes de la clase trabajadora, asistían en busca de una alternativa a la educación universitaria convencional, condicionada por mayores exigencias.
Y desde que salieron de la órbita de la autoridad municipal a comienzos de los años 90, este tipo de instituciones comenzó a soportar las presiones tanto del mercado como de las políticas gubernamentales. Estos terciarios han estado a la vanguardia de los cambios que finalmente se extenderían al resto del sistema educativo y del sistema de servicios públicos en general. Fueron una especie de laboratorio en el que las reformas neoliberales de la educación se pusieron a prueba, y como tales resultan el mejor lugar para efectuar el análisis de los efectos del realismo capitalista. Pero esto lo veremos en el siguiente directo, ¿vale? Espero que os esté gustando tanto como a mí contaros el libro, analizarlo con ustedes, y espero pues que os interese este autor, os interese en este tipo de libros, y iré trayendo más, ¿vale? Sobre todo de más actuales, también hablaremos de clásicos, pero también leeremos libros más actuales que tratan temas que quizá se acercan mucho más a nuestra experiencia vital, ¿no? Como siempre, os agradezco que hayáis estado por aquí y os mando un millón de besos, un millón de abrazos, os deseo lo mejor, nos volveremos a ver en siguientes directos. Recordad, este directo